Hermanos, el capítulo 19 de Génesis es la consumación del plan de Dios revelado a Abraham en el capítulo 18. Dios había dicho a Abraham que iba a destruir Sodoma, aunque iba a detener su mano si 10 justos estaban ahí. Sin embargo, 10 justos no estaban allí. Vemos en el capítulo 19 el juicio de Dios sobre una nación pagana. Si pudiéramos titular Génesis capítulo 19, podríamos titularlo una ciudad lista para el juicio de Dios. Una ciudad preparada para el juicio de Dios. Pero una ciudad preparada no en el sentido de que estaban alertas y estaban bien protegidos para este juicio venidero, sino una ciudad que estaba en su máximo esplendor de pecaminosidad, de manera que el juicio de Dios ajustaba perfectamente con sus maldades. Vean cómo dice Génesis 19, versículo 13. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Volteen una hoja atrás, vayan una hoja atrás, y en el capítulo 18, versículo 20 dice: entonces Jehová dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. La ciudad se encontraba lista para el juicio de Dios. La ciudad estaba preparada. El juicio de Dios era eminente ante esta ciudad. Y Moisés nos abre una ventana, nos abre una pequeña ventana en donde podemos ver la maldad de esta ciudad. Ahora, no es una descripción exhaustiva, sino solo se nos deja ver un poco de la perversidad. Versículo 5. Llegan los varones, Moisés les ruega que los deje hospedarlos, como era una virtud de este tiempo. Pero los hombres de esa ciudad, percatándose de la llegada de estos hombres y de su morada en casa de Lot, corren como bestias, como animales irracionales, para conocerlos íntimamente. Y llamaron a Lot, versículo 5, y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Versículo 4 nos dice que todos los hombres, desde el más joven hasta el más viejo, acudieron para intentar hacer uno de los daños más perversos que existe en la humanidad. Es evidente que esta ciudad se encontraba pervertida. Debemos reconocer que el pecado de la homosexualidad en un sentido es como los demás pecados, en un sentido, ya que tanto el homosexual como el mentiroso se condenan. Sin embargo,
Moisés, para hacernos ver la perversión de este lugar, entre todos los pecados como el hurto, el adulterio, nos deja ver que esta ciudad estaba totalmente gobernada por la homosexualidad. Y Pablo nos enseña que este pecado es en un grado el juicio de Dios para una nación, donde los deja a sus propios deleites, donde los abandona retirando su gracia para que comiencen a pecar como animales salvajes. Así es como Moisés, para presentarnos la perversión de la ciudad, nos presenta esta ciudad, una ciudad pervertida de mente, una ciudad totalmente afectada por el pecado. Ahora, el justo juicio de Dios se va a derramar sobre esta ciudad. Pero algo interesante, o más que interesante, triste, es ver que un hijo de Dios, como lo era Lot, por tomar malas decisiones, al haberse separado de Abraham y elegir los mejores pastos para acercarse poco a poco a Sodoma, lo ha llevado a tal estado en su peregrinar que ahora su juicio es semejante o tiene ciertas manchas de la mundanalidad de Sodoma. ¿Qué hace Lot? Ofrece sus 2 hijas para la protección de los ángeles. Quizá había estado en este peligro anteriormente o había estado alguien más en este peligro, de alguien que hospedaba a una persona y llegaban hombres perversos para quererlos tomar, y había visto esta forma de salir. Entonces, primero hace algo loable, primero hospeda y pone su propia vida en riesgo con estos varones cuando él sale a defenderlos y empiezan a hacerle gran violencia. Pero después promueve o trata de resolver la situación dando sus propias hijas. Esto es ciertamente una gran falta en Lot. Pero hermanos amados, esto nos enseña algo. No acercar nuestras tiendas al mundo tendrá consecuencias en nuestra vida. Acercar nuestras tiendas al mundo tendrá consecuencias en nuestra vida. Hasta tal punto que te sientas a gusto en cierta manera y adaptado a las modas y a lo que el mundo llama bueno. Examina si algo que antes aborrecías ahora lo consideras como bueno. Quizás se debe a que tus tiendas se han ido acercando a la mundanalidad. Después tenemos un pequeño juicio, un juicio preparativo de los ángeles a esos hombres. ¿Qué hacen los ángeles? Van y deslumbran, quitan la vista de todos esos hombres. Los ciegos espiritualmente se volvieron ciegos físicamente. Pero llegamos al clímax de la narración en el versículo 13, hermanos, donde dice: porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. El versículo 13 es el punto álgido. Es el punto principal de esta narración. Vean versículo
24. El juicio consumado. El juicio consumado. Y hermanos, esto ciertamente es muy solemne como Moisés lo narra. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Dios derrama un juicio doloroso sobre Sodoma y Gomorra, fuego. La ciudad ardía en llamas por el juicio de Dios. Todo morador en esa ciudad fue partícipe de la furia del Señor porque contra Él pecaban. De hecho, un paréntesis, este es un buen argumento en aquellos que creen que la ley de los 10 mandamientos solo aplicaba al pueblo de Israel. Antes de los 10 mandamientos, Dios juzga a naciones que no tenían la revelación especial antes de que llegaran los 10 mandamientos a Israel por homosexualidad y todo otro tipo de pecados como adulterio, fornicación, mentira. Dios juzga a las naciones por su ley, a pesar que no tenían la ley física, debido a que la tenían guardada en su corazón. Oh, hermanos, este es un anuncio, esta es una trompeta a todo incrédulo en este lugar, que Dios derrama juicio sobre los pecadores. Ve esto. A veces encontramos las palabras suaves de Cristo que dicen: ven a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Pero a veces se nos habla en la Escritura Dios con voz de trompeta diciendo: huye, escapa. El juicio se acerca. Y vean, hermanos, la lentitud por la cual Job es tomado. En primer lugar, vemos que hay algunos que les parecía locura lo que Lot decía. ¿No es verdad? Y cuando se predica la palabra los domingos, el día del Señor, y en las casas, yo sé que hay muchos que dicen en su corazón: es locura lo que ellos dicen. Pero el juicio súbitamente les apareció. Pero por otro lado, tenemos a Lot huyendo, pero teniendo que ser arrastrado. Vean el dormecimiento del cual Lot fue partícipe, tanto que tiene que ser persuadido a salir y tomado de la mano junto con su familia. Pero no es el juicio final. Y esto es importante para los que asisten a la iglesia. La mujer de Lot es juzgada al convertirse en una estatua de sal. Es juzgada no porque estaba en Sodoma. Las hijas de Lot fueron rescatadas porque no estaban en Sodoma, no recibieron el juicio. Pero la esposa de Lot, aunque no estaba en Sodoma, recibe el juicio de Sodoma, porque aunque su cuerpo no estaba ahí, su corazón sí. Oh, estar en la iglesia de Cristo, estar en una iglesia reformada, no es lo que te rescata del juicio de Dios si tu corazón está con el mundo. Caerá juicio sobre ti si aunque tu cuerpo esté aquí, cuando tu corazón está allá afuera, cuando tu corazón está en las cosas del mundo. Estas cosas son enseñadas a nosotros. Y hermanos, el final es desastroso. Tenemos que decir que Lot es hijo de Dios, por lo que Pedro nos dice en la segunda epístola, el justo Lot. Pero ve cómo sus decisiones, sus malas decisiones, no solo lo afectaron a él en su vida espiritual, aplastándolo hasta tal grado de caer en convicciones tan paganas, tan asquerosas,
sino que su familia fue arrastrada en esas malas decisiones. Su esposa muerta por el juicio de Dios. Sus hijas pervertidas. Hermanos, tengo que ser muy escaso en mi exposición de los últimos versículos por los menores que hay aquí, pero es devastante. Sus hijas cometiendo pecado con su propio padre. Cayendo en pecados que ni aún entre los gentiles se nombra. Pero ahí están las malas decisiones de un hombre que afectan su esposa, su familia, su casa entera. Su casa entera. Oh, que esto dé temor en los corazones de los varones de familia en esta iglesia, a tomar decisiones con santo temor, sabiendo que nuestra familia es arrastrada con ellas. Y quiero concluir dirigiéndote a Cristo en este texto. Es interesante que los ángeles animan a Lot a huir, a esconderse del juicio al monte. Al monte. Ahora, tengo que explicar, antes de pasar a este aspecto cristológico, vemos todavía más las malas decisiones de Lot cuando lo mandan al monte y él dice, no, mándame a Zoar, una pequeña Sodoma. Pero la indicación es, ve al monte. Allí el juicio de Dios no llegará, amigo. Solo hay un lugar, solo hay bajo un árbol en el cual el juicio de Dios no caerá en el día final. Solo hay un madero donde el juicio de Dios no caerá. Solo hay un lugar donde puedes esconderte de la ira venidera. Solo hay un lugar, se llama el Monte Calvario, donde Jesucristo recibió esta ira. Una ira aún más intensa que la que recibe Sodoma y Gomorra en Génesis 19. Una ira espiritual, un abandono espiritual, un juicio espiritual, donde el Padre lo juzga por los pecados de nosotros, los sodomitas, los pecadores, los de Zoar, los cananitas, nosotros los pecadores. Él es juzgado por los pecados de nosotros. Y solo ahí hay paz y gozo. Y solo ahí hay refugio. La pregunta es, ¿serás como Lot, que tendrás que ser arrastrado? ¿Serás como Abraham, que te escondes en ese monte Calvario? ¿Serás como la mujer de Lot, que aunque caminas con la iglesia, tu corazón voltea a las cosas del mundo para al final recibir el juicio? ¿Serás como las hijas de Lot? ¿Te esconderás en el monte Calvario? ¿Te esconderás sobre el único y suficiente sacrificio? Hermanos, adoremos a nuestro Señor por esta provisión de paz en la persona de Cristo.